En el día de hoy vamos a trabajar un tema de estadística. Entonces, vamos a mirar los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Recordemos que la estadística descriptiva es aquella que se encarga de la recolección, representación, tabulación y organización de datos estadísticos con el fin de inferir información y poder sacar conclusiones a partir de su análisis. Entonces, vamos a comenzar con una situación, un problema, y a partir de esta vamos a identificar algunos conceptos básicos de la estadística, como lo de la población, que es el conjunto al cual va enfocado el estudio estadístico, conjunto de elementos, ya pueden ser personas, objetos o animales. Luego vamos a mirar la muestra, identificar la muestra. Recordemos que la muestra es aquel conjunto de la población. Cuando las poblaciones son muy grandes es necesario tomar una muestra y la idea de esa muestra es que sea representativa. Y las variables, recordemos que hay dos tipos de variables: las variables cuantitativas, que son las que hacen referencias a números, a cantidades, y las variables cualitativas, que hacen referencias a cualidades de las personas o los objetos, que puede ser religión, puede ser tipo de cabello, puede ser gustos de música, equipos, plato favorito, así, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a comenzar con la situación problema. Esta es: los directivos del Colegio Ramón de Zuviría quieren conocer los deportes favoritos de los estudiantes de secundaria. Para ello encuestan a 5 estudiantes por cada curso. Los resultados fueron: todos estos resultados los vamos a dar con algunas variables. Por ejemplo, fútbol lo vamos a representar con la letra F, patinaje con la letra P, ciclismo con la letra C, natación con la letra N y baloncesto con la letra P. Y estos serían los resultados que obtuvimos en las encuestas. Entonces tendríamos 20 resultados. Vamos a comenzar entonces a identificar lo que es la población, la muestra y las variables en el problema. Entonces comenzamos con la población. ¿A dónde va referido el estudio? Va referido hacia los estudiantes de secundaria. Entonces esta sería nuestra población, que es el conjunto de personas de las cuales se quiere inferir la información. Estudiantes de secundaria. Ahora, no se tuvieron en cuenta todos los estudiantes de secundaria, sino lo que se hizo fue aplicar una muestra a los 5 estudiantes por curso. Entonces esa sería nuestra muestra. Colocamos muestra, viene a ser en su conjunto de la población, que en este caso serían 5 estudiantes por curso. Ahora, ¿qué se quiere saber de estos estudiantes? Se quiere saber el dato, y en este caso el dato son los deportes favoritos. Como vamos a mirar, esto vendría a ser una variable cualitativa, porque en los deportes no se trabajan con números, sino con los diferentes deportes que practican los estudiantes. Entonces sería variable cualitativa. Serían los deportes favoritos. Ok, ya habiendo identificado estos aspectos, vamos a comenzar con la tabla de frecuencias. Continuamos con la tabla de frecuencias. Entonces, para la tabla de frecuencias debemos tener en cuenta los diferentes tipos de frecuencia que hay. Existe la frecuencia absoluta, que esta trata de la cantidad de veces que se repite un dato. De veces que se repite cada dato. Luego sigue la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada lo que hacemos es sumar la frecuencia absoluta de ese dato con todos los anteriores. Entonces es la suma de la frecuencia
frecuencia absoluta de ese dato con los anteriores. Luego sigue la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa lo que hacemos es dividir. ¿Qué dividimos? Dividimos la frecuencia absoluta entre la cantidad total de datos. Que en este caso son 20. Para la frecuencia relativa. Y para el porcentaje, lo que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa, porcentaje es igual a la frecuencia relativa, por 100. Para hacer nuestros cálculos en la tabla y que nos quede mucho más fácil, lo que vamos a hacer siempre es, al hacer esta división, dejar que los resultados tengan 2 cifras decimales. Para elaborar la tabla de frecuencias, entonces tenemos en cuenta las diferentes frecuencias. En la primera columna va el deporte favorito o el dato, ya sea edad, peso, lo que vayamos a inferir de la población que estamos tratando en el estudio estadístico. La frecuencia absoluta, que acordémonos que es la cantidad de veces que se repite el dato. La frecuencia acumulada, que es la sumatoria de esta frecuencia absoluta y de esta con esta, y así sucesivamente con las anteriores. La frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos. Y el porcentaje, que es coger la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Por eso es importante que cuando las divisiones nos den inexactas, cojamos la parte decimal con 2 cifras decimales. Así nos queda mucho más fácil multiplicarla por 100, porque recordemos que cuando multiplicamos por 100 lo que hacemos es correr la coma hacia la derecha, 2. En ese caso, como 100 tiene solo 2 ceros, entonces serían 2 posiciones hacia la derecha. Nos quedaría el mismo número de la frecuencia relativa sin el cero inicial y sin la coma. Entonces comenzamos con la frecuencia absoluta. Vamos a mirar cuántas veces se repite la F. Comenzamos 1, 2 y lo colocamos en la frecuencia absoluta. Luego seguimos con patinaje. ¿Cuántas veces se repite el patinaje? Tenemos 1, 2, 3, 4 veces y lo colocamos acá. Luego seguimos con baloncesto. ¿Cuántas veces se repite? Baloncesto, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Continuamos con natación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces que se repite natación. Y terminamos con ciclismo, que es el último deporte. 1, 2, 3, 4. Al sumar todos estos valores de la frecuencia absoluta nos tiene que dar la cantidad total de datos que tenemos. Serían 2, 4, 6, 11, 16 y 4, 20. Quiere decir que en total tenemos 20 datos. Ahora, seguimos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada para el primer dato siempre va a ser la frecuencia absoluta de ese dato. Para el segundo dato va a ser esta frecuencia más la frecuencia absoluta de la anterior. Entonces 4 más 2, 6. Y así sucesivamente. 4 más 2, 6 más 5, 11. 11 más 5, 16. 16 más 4, 20. Siempre en la frecuencia acumulada el último valor me tiene que dar igual a la cantidad total de datos. En la frecuencia relativa entonces lo hacemos, primero lo establecemos como fracción, sería 2 sobre la cantidad total de datos, 2 sobre 20. Acá sería siempre la frecuencia absoluta, recordemos, 4 sobre 20, 5 sobre 20, 5 sobre 20 y 4 sobre 20.
Listo. Vamos a recordar cómo se hacen este tipo de divisiones. Para eso borramos a este lado y las vamos a realizar en la parte superior. Entonces, cuando se repiten las divisiones, pues ahí ya tenemos el resultado para los espacios que tengan el mismo resultado. En este caso vamos a comenzar 2 dividido 20. Siempre que el divisor sea menor que el dividendo, lo que hacemos es, comenzamos con un 0. Si 20 no cabe en 2, colocamos 0, colocamos la coma y aumentamos un 0. ¿Cuántas veces cabe 20 en 20? Una vez. 20 por una 20 a 20, 0. Pero como nos favorece tener 2 números decimales después de la coma, lo que hacemos es aumentar un 0. Entonces, esto lo colocamos acá. 0,10. Continuamos con 4. 4 dividido 20. Lo mismo, sabemos que 20 es mayor que 4, entonces va a comenzar con 0. ¿Cuántas veces cabe 20 en 40? 2. 2 por 20, 40. 40, 0. Y como nos conviene tener las dos cifras, entonces le aumentamos otro 0. 0,20. Seguimos con 5. 5 dividido 20. Igual, 20 es mayor que 5, 0, ahora 20, le aumentamos el 0 acá, 20 en 50, ¿cuántas veces está? 2 veces, 2 por 20, 40, a 50, 10, le aumentamos otro 0 y volvemos a dividir. ¿Cuántas veces cae 20 en 100? 5. Recordemos que cada vez que colocamos la coma acá, podemos al residuo aumentarle ceros, aumentarle a un 0 y seguir dividiendo normal. Esto sería 0,25, lo escribo acá. Estos tienen la misma división, entonces por tanto da el mismo resultado. Y acá es lo mismo. Entonces, ¿por qué buscamos que nos queden 2 cifras decimales? Porque al tener 2 cifras decimales lo que hacemos es suprimimos el 0 y la coma al multiplicar, digamos, 0,10 por 100. Como el 100 tiene 2 ceros, lo que hago es correr la coma 2 posiciones hacia la derecha, me queda 1 y 2, por tanto se me suprime el 0 y se me suprime la coma y me queda solamente el 10. 10%, 20%, 25%, 25% y 20%. 100, lo único que hicimos fue suprimir el primer 0 y la coma. Por eso es conveniente siempre colocar 2 cifras decimales después de la coma. En caso de que no te dé exacto, lo que hacemos es aumentar un 0. Al hacer la suma de esto, acá nos da 100% y acá nos da 1,00.